Diga, ¿quién es? Buenas tardes, soy Carmen Vega, la esposa del subdirector de Seguros Iberia, ese que se está acostando con su mujer. Esa sola llamada, la de la esposa de mi mujeriego, cambió mi vida por completo. Antonio Ruiz, quiero confiarle 5 millones de euros, para mi propia vida. Justo después de aquella conversación, la pequeña asesoría de inversiones que había abierto creció de forma meteórica en tan solo un año. ¿Cómo fue posible? La historia de la infidelidad de mi mujer con su jefe y los 5 millones de euros que me confió la esposa de su amante, si se quedan hasta el final, descubrirán la asombrosa identidad de esa mujer y cómo llegamos hasta aquí. Si dejan un comentario indicando desde dónde están viendo este vídeo, la suerte especial de ese lugar los visitará. Y ahora, empecemos con la historia. La primera persona que me informó sobre la infidelidad de mi mujer no fue ella, ni tampoco un amigo mío, sino una mujer con un nombre que jamás había escuchado. Mi nombre es Antonio Ruiz. Solían llamarme Tony. Antes trabajaba como analista bursátil en una correduría, y ahora me dedico al análisis corporativo en mi propia asesoría de inversiones. Llevo más de 20 años casado, y tenemos una hija. Nuestra hija está en la residencia de la universidad, así que solo quedamos mi mujer y yo en casa. Ese día, como de costumbre, estaba terminando mi informe, enviando correos y haciendo las tareas rutinarias, cuando volví a mi asiento. Pero justo en ese momento, mi teléfono móvil vibró sobre el escritorio. Era un número desconocido. Pensé que podría ser spam, pero también podría ser un cliente, así que contesté. Sí, soy Antonio Ruiz. Después de un breve silencio, se escuchó una voz de mujer tranquila. Buenas tardes. Siento mucho llamarle de forma tan repentina. ¿Quién es usted? Soy Carmen Vega, la esposa de Javier Montes, el subdirector general de Seguros Iberia. Con esa única frase, mis oídos reaccionaron primero. Seguros Iberia era el nombre de la compañía donde trabajaba mi mujer. El cargo de subdirector también era el de la persona que mi mujer a veces mencionaba. Solo quiero preguntarle una cosa. Su esposa se llama Elena Vidal, ¿verdad? El bolígrafo que sostenía en la mano se me resbaló ligeramente. Sí, es correcto. Entonces no me he equivocado. Ella entró directamente en el tema sin dudarlo ni un momento. La única razón por la que le llamo hoy es muy sencilla. Sí, su esposa y mi marido mantienen una relación extramatrimonial desde hace bastante tiempo. Por un instante, sentí que todo el ruido de la oficina se alejaba, el sonido de la impresora, el tecleo, las risas de mis compañeros, todo quedó en un segundo plano. ¿Qué acaba de decir? Cuando volví a preguntar, ella repitió la misma frase con un poco más de claridad. Su esposa, Elena Vidal, y mi marido, Javier Montes, están teniendo una aventura. En su voz no había lágrimas ni rabia. Era el tono de alguien que había ensayado esa frase incontables veces en su mente durante mucho tiempo. No le llamo por una sospecha repentina de hoy. Los he estado observando, confirmando y documentando a los dos durante bastante tiempo. De mi boca no salió ni una palabra. No era que no lo entendiera, sino que lo entendía demasiado bien, y me quedé paralizado. Es difícil explicar todo esto por teléfono. Tengo algo que mostrarle si nos vemos. ¿Podría sacar un hueco esta tarde? Decenas de pensamientos me cruzaron la mente a la vez. ¿Y si es una broma? ¿Estará esta mujer tramando algo? No es posible que Elena sea capaz de algo así. Sin embargo, lo que salió de mi boca fue otra cosa. ¿Dónde debo ir? ¿Le viene bien sobre las 7 de la tarde? Sí. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. De acuerdo. La llamada terminó allí. Incluso después de colgar, no pude bajar la mano que sostenía el móvil por un buen rato. Inmediatamente, llegó un mensaje de texto. Nos vemos esta tarde a las 7 en el Café El Retiro, en el barrio de Salamanca. Mientras miraba el mensaje, un compañero que estaba al lado me miró de reojo y me preguntó: «Jefe, ¿se encuentra bien?» Tiene la cara completamente desencajada. A duras penas, forcé una sonrisa y le di una excusa vaga. Me ha entrado un dolor de cabeza repentino, pero lo que me dolía no era la cabeza, sino el núcleo de mi vida. A medida que se acercaba la hora de salir, el tic-tac del segundero de mi reloj de pulsera parecía sonar más fuerte.
Salí de la oficina un poco antes de lo habitual, y me adentré en las callejuelas del barrio de Salamanca. Vi el cartel de la cafetería que ella mencionó. El interior, visible a través de la ventana, no era grande y de fondo sonaba un suave jazz. Al abrir la puerta, me invadió el cálido olor a café y el murmullo de la gente. Vi a una mujer sentada junto a la ventana, de espaldas a la pared. Era una mujer de mediana edad, vestida con una rebeca beige y una blusa discreta, con el pelo recogido. No llevaba marcas de lujo llamativas, ni joyas excesivamente ostentosas. Parecía una señora de clase alta, tranquila y con tiempo, como las que se ven por cualquier sitio. Al verme, se levantó ligeramente. Antonio Ruiz. Sí, soy yo. Siéntese. Ella señaló el asiento de enfrente con la mano. Tan pronto como me senté, ella se inclinó primero y dijo: «Gracias por dedicarme su tiempo, sé que está ocupado». «No es nada». Mi voz sonó más baja y seca de lo que esperaba. «Primero, debo presentarme de nuevo». Ella colocó ambas manos ordenadamente sobre la mesa y dijo: «Soy Carmen Vega, la esposa de Javier Montes, el subdirector general de Seguros Iberia». Hizo una breve pausa para tomar aliento, y luego deslizó lentamente hacia mí un sobre marrón. «Aquí dentro hay cosas que he recopilado durante varios años. Muestran qué clase de persona es mi marido y cómo ha pasado el tiempo con su esposa, la suya». No pude abrir el sobre de inmediato. Mi mano llegó hasta el sobre, pero se detuvo allí. ¿Desde cuándo? Esa fue la primera pregunta que salió de mi boca. No sé exactamente desde cuándo. Ella fue sincera. Pero lo que sí sé es esto. Golpeó ligeramente el sobre. Esta no es la primera vez que mi marido se excede así. La primera vez fue hace 5 años, en ese momento, lo dejé pasar. La segunda fue hace 3 años, y esta es la tercera. Pude ver que la punta de sus dedos temblaba muy levemente. La tercera mujer que conozco es precisamente su esposa, Elena Vidal. La cara de mi esposa apareció en mi mente, y luego se desvaneció de inmediato, su cara preparando el guiso por la mañana, su mano atándome la corbata cuando salía al trabajo, la nota que me dejaba diciendo: «Acuérdate de comer». Sentí que todos esos recuerdos estaban siendo repintados con un color diferente. La primera y la segunda vez, pensé que era un problema solo entre mi marido y yo, así que lo asumí y lo superé, pero la tercera fue diferente. Esta vez, decidí que tenía que enviarlo, que tenía que eliminarlo de mi vida, y también, pensé que usted seguiría viviendo sin saberlo. Eso me pareció demasiado injusto, por eso la he llamado hoy. Mire el contenido de este sobre hasta el final, y luego decida usted mismo, Antonio Ruiz, ¿qué va a hacer?». Esa fue la última cosa que dijo. Mientras salía de la cafetería y regresaba a casa, sabía una cosa: en el momento en que abriera ese sobre, mi vida tomaría una dirección completamente diferente a la anterior. Al cerrar la puerta de entrada de mi casa, el aire del hogar se sintió ligeramente distinto. Era el olor familiar de nuestra casa, pero ese día se sintió ajeno. En el chat de mi esposa, había un mensaje corto: «Me ha salido una cena de empresa, llegaré un poco tarde». Era un mensaje como cualquier otro. Pero ahora, mi mirada al leer ese mensaje era diferente. Puse el sobre la mesa del salón, y lo miré fijamente durante un buen rato. Si lo abro, no habrá vuelta atrás. Alguien parecía susurrarme eso en la cabeza. Sin embargo, finalmente agarré ambos extremos del sobre y rasgué con cuidado la abertura. Dentro había una mezcla de varios tipos de papeles: fotos impresas, documentos, extractos de tarjetas, recibos de hotel, capturas de pantalla de registros de ubicación del móvil. La foto que estaba encima de todo me llamó la atención. Era el vestíbulo de un conocido hotel de cadena. Un hombre estaba de pie frente a un ascensor en un lado del vestíbulo. Era Javier Montes, el subdirector de Seguros Iberia. A su lado, estaba una mujer. Aunque llevaba mascarilla, sus ojos y su complexión me resultaban demasiado familiares. Era mi esposa. En la parte inferior de la foto estaba impresa la hora y la fecha. Era el fin de semana en que mi esposa se había ausentado 2 días de casa, por un curso de formación, en una sucursal provincial.
La segunda foto mostraba a los dos entrando en el ascensor. Por el ángulo, parecía haber sido tomada desde la perspectiva de alguien sentado en un sofá del vestíbulo. En la siguiente foto, los dos estaban uno al lado del otro, pero no se miraban, sino que miraban sus móviles. No era la distancia incómoda de dos personas que se acaban de conocer, sino la familiaridad de quienes ya han subido juntos muchas veces. Lo siguiente fue un extracto de tarjeta. Hotel Palace. Habitación deluxe. Desayuno incluido. El pagador, Javier Montes. Y junto a esto, se adjuntaba una captura de pantalla del registro de ubicación del móvil de mi esposa. Con la misma fecha y hora, los documentos estaban organizados por fechas. Ese día, mi esposa me dijo: tengo que ir a un curso de formación en la sucursal provincial, me quedaré fuera una noche. El extracto decía: Hotel Palace, 1 noche, 2 adultos, 2 desayunos, cena en restaurante italiano cercano. Al día siguiente, otro recibo de pago en la cafetería del mismo hotel. Las fotos mostraban las espaldas de los dos bajando al comedor del hotel. Todo eso, junto a un hombre extraño en las fotos. Otro día, cuando mi esposa me dijo de repente que tenía una reunión en la sede central y llegaría tarde, yo cené fideos instantáneos solo en casa. Mi esposa llegó a casa casi a las 11 de la noche. La reunión fue tan larga que estoy agotada. Junto a esa fecha, había una nota pegada: bar de copas en la azotea del Hotel Palace, reserva para 2, hora de pago 21:10. Las fotos mostraban a los dos sentados juntos junto a la ventana, brindando con vino. Un poco después, se veía al hombre poniendo su mano naturalmente sobre la de la mujer. El perfil de la mujer tenía la mascarilla bajada. Era el perfil de mi esposa. En la última página, había una fecha relativamente reciente. Era el día que yo tenía una cena de empresa. Ese día, mi esposa me dijo: yo también he quedado para cenar con la gente de la sucursal, adelántate tú. Junto a esa fecha, había otra nota: día de cena de empresa de Antonio Ruiz. Elena Vidal sale a la hora de la cena del marido. Y se adjuntaban 2 fotos del aparcamiento subterráneo de un hotel. La primera foto mostraba la entrada del coche de Javier Montes. La segunda foto mostraba el coche pequeño de mi esposa siguiéndole. Las matrículas se veían con claridad. Ya no pude pasar más fotos, y me cubrí los ojos con la mano. Era una pregunta que seguía haciéndome sin obtener respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde todo esto fue una actuación? No sé cuánto tiempo estuve sentado así, hasta que escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Ya estoy aquí. Se escuchó la voz de mi esposa. Rápidamente, metí los documentos en el sobre y lo guardé en el cajón de una estantería de mi estudio. Al salir al salón, mi esposa se quitaba el abrigo y decía: ¿aún estás despierto? Sí. Estaba terminando de organizar un informe. Mi voz sonó un poco más seca de lo normal, pero mi esposa no pareció notarlo. Ella dijo: voy a ducharme, y entró en la habitación. Mientras escuchaba el sonido del agua correr en el baño, me sentí ajeno de mí mismo, parado en medio del salón. El baño de la foto que acababa de ver apareció en mi mente. Esa noche, apenas dormí. La respiración de mi esposa dormida a mi lado sonaba completamente diferente a como la recordaba. Una sola conclusión se hizo clara: no puedo terminar mi matrimonio solo basándome en los documentos de otra persona, tengo que verlo con mis propios ojos al menos una vez. A la mañana siguiente, mi esposa se movía atareada en la cocina como de costumbre. ¿Tuviste cena de empresa ayer? Debes estar cansada, dije, tratando de sonsacarla a propósito. Mi esposa se rió y respondió: tú también tenías reunión, estamos los dos agotados. Sobre la mesa estaban los platos de siempre, todo era idéntico. Terminamos de desayunar, y me estaba preparando para salir, cuando mi esposa dejó su móvil sobre la mesa del comedor, y entró en el baño. Cariño, voy a secarme el pelo. El sonido del secador comenzó a resonar en el baño. Me quedé mirando el móvil sobre la mesa. No debo hacerlo. Pero tengo que mirar. 2 pensamientos chocaron en mi cabeza al mismo tiempo. Finalmente, extendí la mano. En la pantalla de bloqueo, la foto de un viaje que hicimos juntos estaba de fondo. Conocía la contraseña.
Era una combinación de mi cumpleaños y el de nuestra hija. Al abrir la lista de mensajes, aparecían nombres de clientes, directores de sucursal y jefes de equipo de la sede. La mayoría eran temas de trabajo, pero intercalados, había frases que llamaban aún más la atención. Nos vemos hoy también en el mismo sitio, ten cuidado como la última vez. Al bajar la fecha, algunas coincidían con las fechas de los recibos de hotel. Abrí la aplicación de mensajería, simulando que era Kakao Talk, ahora WhatsApp, o Telegram en España. Aparecían nombres como cliente, jefe de equipo de la sede, director de sucursal. Entre ellos, un número sin foto de perfil ni nombre me llamó la atención. Abrí el chat, y era un interlocutor de pocas palabras. El patrón era que mi esposa enviaba mensajes largos, y la otra persona respondía brevemente. Hoy iré yo primero. Aún queda mucho para que acabe la reunión. Y un mensaje corto enviado por la otra persona. Como siempre. Debajo de esa frase, estaba impresa la fecha que había visto en la foto del hotel. Silenciosamente, volví a dejar el móvil en su sitio original. Mi esposa salió del baño secándose el pelo con una toalla y dijo: «Hoy tienes que salir tú primero». «No. Yo salgo un poco más tarde, ¿vale?», respondí con la voz lo más normal posible. Al salir de casa, tomé una decisión en mi mente. A partir de hoy, no creeré lo que me diga esta persona. En su lugar, seguiré el camino que tome. Esa tarde, recibí un mensaje de mi esposa. Me ha salido una reunión en la sede central esta noche. Creo que llegaré tarde. Antes, simplemente habría respondido: «De acuerdo. Ten cuidado al volver». Esta vez, dudé un momento y respondí brevemente: «Entendido. Yo también voy a tener que hacer algunas horas extra», y justo antes de la hora de salir, me marché discretamente de la oficina, encontré una cafetería con vistas al edificio de Seguros Iberia, y tomé asiento junto a la ventana. Cuando empezó a anochecer y se acercó la hora de salir, grupos de personas salieron del edificio. Mi esposa estaba mezclada entre ellos, iba con un abrigo negro, bolso colgado, y se la veía charlando con algunos compañeros. Se despidió de sus compañeros y se quedó sola frente al edificio, revisando su móvil. Poco después, un sedán negro se detuvo frente al edificio. La persona que salió del asiento del conductor era la misma cara que había visto en las fotos: Javier Montes, el subdirector de Seguros Iberia. Abrió la puerta del copiloto con naturalidad. Mi esposa miró a su alrededor, y luego se subió al coche como si nada. Me quedé helado en mi asiento. La escena que solo había visto en fotos se movía frente a mis ojos. En cuanto el coche arrancó, pagué a toda prisa y salí corriendo de la cafetería. Cogí un taxi y mi voz temblaba: «Conductor, ¿ve ese sedán negro de ahí delante? ¿El coche de enfrente? Sí, siga a ese coche, por favor». El taxista me miró de reojo y asintió sin decir nada. Mantuvimos una distancia constante mientras seguíamos al coche. Salimos del centro de la ciudad hacia la zona comercial, y luego a la calle llena de hoteles y restaurantes. Finalmente, el coche bajó al aparcamiento subterráneo del mismo hotel que había visto en las fotos. Me bajé del taxi y me quedé mirando la entrada del hotel por un rato. A través de la puerta de cristal, las sombras de dos personas de pie frente al ascensor se reflejaban vagamente. Aunque no podía verles la cara, sabía quiénes eran por la silueta. Esa noche, no pude esperar a que salieran. No creí que esperar fuera a mejorar la situación. Era suficiente con lo que había confirmado. Esta no es una historia inventada por una mujer llamada Carmen Vega. Quiera o no quiera verlo, esta es la realidad en la que vivo. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, busqué en Internet agencia de detectives privados. La oficina, a la que fui, después de hacer una cita telefónica, estaba en un portavoz rincón de un edificio antiguo. Era una pequeña puerta sin un cartel llamativo. Al entrar, vi un escritorio viejo, varios cajones y algunas fotos en blanco y negro colgadas en la pared. Un hombre de mediana edad me saludó brevemente y deslizó inmediatamente hacia mí una hoja con los precios. «Solo necesito pruebas concluyentes. ¿Este es el importe total?», pregunté. «Sí». «El coste está incluido en lo que se indica aquí», respondió brevemente. Solo escribí mi nombre y número de contacto en el contrato de encargo que me entregó el detective, y firmé.
Él dijo. Empezaremos de inmediato. Le contactaré cuando tenga resultados. Una semana después de firmar el contrato, recibí una llamada del detective. Señor Ruiz, ¿tiene un momento para pasar por aquí? Al entrar en la oficina, vi una carpeta gruesa sobre el escritorio. Terminamos antes de lo esperado. Él deslizó la carpeta hacia mí. Al abrirla, aparecieron de nuevo los nombres de hoteles, fechas y caras que yo ya conocía. La única diferencia era que esta vez eran documentos tomados con la cámara de la persona que yo había contratado. Escenas de los dos juntos aparecían repetidamente, solo variando el ángulo y la distancia. El detective señaló dos fotos clave. Esto fue el día que dijo que tenía una cena de empresa. Una foto mostraba a Javier Montes entrando primero en el hotel. La otra, tomada un poco más tarde, mostraba a mi esposa entrando sola. La hora, la ubicación y la fecha en la parte inferior de las fotos coincidían exactamente con las que Carmen Vega había adjuntado. En el sobre, ya no podía aferrarme a la última esperanza de que tal vez fuera un malentendido. Mientras regresaba a casa en el coche, la voz de Carmen Vega volvió a mi mente. No le obligo a creer todo lo que le digo hoy. Yo ya lo creía todo. Esa noche, le envié un mensaje breve. He confirmado con mis propios ojos lo que me dijo hoy. Un momento después, llegó la respuesta. Sí, lo sabía. Tras un breve silencio, llegó otro mensaje. Antonio Ruiz, ya que estamos de tan buen humor, ¿por qué no tomamos una copa juntos hoy? De acuerdo, yo tampoco tengo con quién hablar de esto, estamos solos en esto. ¿Verdad? Tomemos algo. ¿Dónde y cuándo nos vemos? La segunda vez que me reuní con Carmen Vega no fue en una cafetería, sino en un pequeño bar en un barrio alejado tanto de mi trabajo como de mi casa. Era un bar antiguo con ventanas estrechas, donde apenas se veía el interior, un lugar que no encontrarías si no lo buscaras. Al abrir la puerta y entrar, vi una larga barra bajo una luz tenue, y unas 4 o 5 mesas pequeñas en un rincón. Casi no se oía el murmullo de la gente, solo el suave tintineo de los vasos y la música. Carmen Vega ya estaba sentada en un rincón interior. Llevaba un abrigo beige y un jersey negro, con el pelo recogido de forma informal. Parecía tener los rasgos un poco más afilados que cuando la vi en la cafetería, pero su mirada se veía más tranquila, como la de alguien que ya ha tomado una decisión. La saludé brevemente y me senté en silencio frente a ella. En lugar de intercambiar formalidades, pedimos bebida de inmediato. Pedimos una botella de whisky, hielo y unos aperitivos sencillos. Cuando el camarero se fue, el espacio se sintió como si fuera solo nuestra habitación. Cuando los vasos estaban medio llenos, yo fui el primero en hablar. Hoy he recibido el informe de la agencia de detectives. Al oír mis palabras, Carmen Vega levantó la cabeza en silencio y me miró. ¿Qué resultado obtuvo? Su voz sonó más serena de lo que esperaba. Saqué mi móvil, lo puse boca abajo en la mesa, y luego encendí la pantalla para mostrarle algunas fotos. Mire, esta fecha es la que vi en el informe. El nombre del hotel, la hora, la entrada al aparcamiento, la escena de subirse al ascensor, todo coincide exactamente con los documentos que usted me dio. Carmen Vega miró la pantalla una vez, y levantó lentamente su vaso. Eso significa que el hilo del que he estado tirando durante años no era una ilusión. Asentí brevemente con la cabeza mientras levantaba mi vaso. Pensé que ahora, en lugar de creer solo a medias, debía creerlo casi todo. Chocamos los vasos en silencio. Mientras el trago amargo me quemaba la garganta, sentí que las palabras que tenía atragantadas bajaban poco a poco. Hubo un breve silencio, y Carmen Vega hizo girar su vaso antes de hablar. Antonio Ruiz, ¿ha estado usted con otras mujeres en toda su vida? No, nunca me he ido a otro sitio después de una cena de empresa como hacen otros. Ni me he visto con nadie a escondidas de mi mujer. Solo he ido y vuelto entre la oficina y mi casa, y la asesoría de inversiones. Carmen Vega entrecerró los ojos, me miró y sonrió muy sutilmente. Pensé que sería así. A simple vista, se nota que no es usted de los que ponen los cuernos o hacen trampas. ¿Y usted? Carmen Vega. Cuando pregunté, ella inclinó lentamente su vaso. Yo tampoco. Cuando mi marido tuvo a su primera amante, y luego a la segunda,
Me quedé callada y lo aguanté. Pensaba que quien protegía el hogar no debía cruzar la línea. Me autoconvencí de que era por nuestra hija, por mis padres, por el qué dirán. Sus palabras no eran excesivamente dramáticas, pero reflejaban años de agotamiento. Toqué mi vaso y añadí en voz baja: ahora que lo pienso, el patrón es uno solo. La persona que actúa de buena fe es la más tonta. Carmen Vega asintió lentamente. Exacto. Mi marido ha sido infiel con 3 mujeres que yo sepa, pero seguro que hay más que no conozco. Usó el dinero de la empresa, su tiempo y a las mujeres a su antojo. Dejó el vaso y continuó. Pero nosotros hemos seguido defendiendo solo lo que había que defender: la casa, la hija, el honor de ambas familias, las apariencias ante los demás. ¿Y sabe lo que nos queda? Puse cara de preguntar, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué le queda? Solo heridas y una estúpida autoestima. Ella se rió amargamente. Esa sola frase me hirió el corazón de forma extraña. Levanté mi vaso y tragué otro sorbo. Sentí que el ardor en mi garganta era un consuelo. Hubo un momento de silencio. El jazz sonaba bajo en el bar, y solo se escuchaba de vez en cuando el ruido de los vasos limpiándose a lo lejos. No nos mirábamos. Solo mirábamos nuestros propios vasos. Pero en el fondo de nuestras mentes pensábamos lo mismo. Carmen Vega volvió a hablar: hoy he pensado mucho en esto. ¿Por qué tenemos que vivir toda la vida dentro de las líneas que otros nos han marcado? Sonó como la pregunta final que hace alguien que ha aguantado demasiado tiempo. ¿Y a qué conclusión llegó?, le pregunté con cautela. Carmen Vega levantó su vaso y me miró a los ojos. Nosotros también no deberíamos vivir a nuestro antojo, aunque solo sea por una vez. No era una broma ligera, ni una ocurrencia impulsiva por el alcohol. Sonó como la frase final que se permite a sí misma una persona que ha resistido mucho tiempo entre la injusticia, la rabia y la resignación. Tomé aire, y levantando mi vaso, le devolví sus palabras: es hora de que también vivamos a nuestro antojo. Los vasos volvieron a chocar. Esta vez, no fue solo un consuelo, sino un acuerdo tácito. A partir de ese momento, la conversación cambió de rumbo. Ya no hablamos de nuestros maridos y esposas. En su lugar, empezamos a hablar de qué tipo de personas éramos, desde cuándo nuestros corazones se habían vaciado y dónde habíamos empezado a cansarnos. Yo hablé de mi historia, de cómo al principio de nuestro matrimonio sentía ilusión por volver a casa, de cómo cuando nació nuestra hija, sentí que el mundo entero era mío, y de cómo, un día, el camino a casa se convirtió en una simple costumbre, y las conversaciones con mi esposa se limitaron a las tareas del hogar y al dinero. Carmen Vega también habló de su vida, de cómo tenía un sueño de joven, pero lo dejó a un lado al casarse, de cómo, a medida que su marido ascendía, ella se quedaba solo como la persona que lo apoyaba desde atrás, de cómo, después de dedicarse a criar a su hija y cuidar de la casa, un día se miró al espejo y se preguntó por primera vez: ¿quién soy yo en realidad? A medida que hablábamos, dejamos de vernos como la pareja de la pareja infiel. Sentimos que estábamos sentados el uno frente al otro, 2 personas traicionadas y agotadas, que solo habían aguantado el paso del tiempo. Pasó bastante tiempo. Cuando el bar se había vaciado casi por completo, Carmen Vega miró su reloj y sonrió. Ya ha pasado la hora de volver a casa hace mucho. Sí, respondí, pero no hice amago de levantarme de inmediato. Ella giró su vaso y continuó: nunca pensé que llegaríamos a hablar de estas cosas. Ella sonrió al decir eso, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Le pregunté en voz baja: ¿no ha hecho más que aguantar toda la vida? ¿No ha cuidado de su marido, de su casa y de sus hijos sin cuidar nunca de su propio corazón? Ante mis palabras, ella bajó la cabeza. Tiene razón, siempre tuve que ser la persona buena, por eso ahora mi vida me parece tan injusta. Justo al terminar esa frase, sus lágrimas brotaron de golpe. Parecía más el llanto por sí misma, por haber aguantado tanto, que una emoción dirigida a mí. Con cuidado, me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Hoy no tiene por qué aguantar. Al menos en este sitio, piense primero en lo que siente. Ella dudó un momento, pero luego hundió la cara en mi hombro y lloró durante mucho tiempo. Yo no dije nada, solo la abracé hasta que dejó de llorar. Cuando su llanto se calmó, dijo en voz baja:
Si no hubiera venido hoy, probablemente nunca habría podido llorar así. Cuando levantó la cabeza, nuestras caras estaban muy cerca. Sabíamos que si nos dábamos la vuelta en ese momento, podríamos volver a la vida de antes, pero ninguno de los dos quería esa opción. Muy lentamente, nos acercamos el uno al otro y nos besamos. No fue un simple impulso, sino el resultado de unas emociones que ya no tenían dónde esconderse. Después del breve beso, nos levantamos en silencio. Al pagar y salir, nuestros pasos se dirigieron de forma natural en la misma dirección. Así fue como, sin planearlo, caminamos hacia el hotel. Un breve silencio fluyó entre nosotros, pero ambos sabíamos que la respuesta estaba implícita en ese silencio. El vestíbulo del hotel estaba iluminado con una luz familiar. A través de la puerta de cristal, la recepción, los sofás y la ubicación de los ascensores eran exactamente iguales a la escena que yo había visto innumerables veces en las fotos. El ascensor del hotel estaba en silencio, los números de las plantas subían uno a uno, y en el reflejo del espejo, nuestras caras parecían un poco más ajenas de lo habitual. La puerta se abrió. Mientras caminábamos por el pasillo y nos detuvimos frente a la habitación, sabíamos que el momento de girar el pomo de esa puerta era el instante en que cruzaríamos la línea que jamás habíamos traspasado en toda nuestra vida. Aún así, mi mano no se detuvo. La puerta se abrió, y una luz suave se encendió dentro. Cuando la puerta se cerró, sentí que la conexión con el mundo exterior se había cortado. Nos quedamos parados un rato, sin más que quitarnos los zapatos, mirándonos. El olor a humedad característico del hotel, el perfume que desprendía ella, todo ese aire se mezclaba y parecía empujarnos. Relajé poco a poco el puño que tenía apretado en el bolsillo, y ella soltó lentamente los dedos que sujetaban la solapa de su abrigo. Un paso, y luego otro. Nos acercamos el uno al otro al mismo ritmo, como si lo hubiéramos acordado. Nos detuvimos una última vez, a una distancia en la que podríamos tocarnos fácilmente si extendíamos los brazos. Lo que veíamos era la cara de una persona endurecida por décadas de aguantar, con una fina capa de agotamiento, resignación y una muy tenue esperanza. Al final, no recuerdo quién fue el primero. Su mano se apoyó ligeramente en mi hombro, y mi mano la envolvió, agarrándola. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba más que el sonido de la puerta cerrándose, pero la habitación estaba extrañamente en calma. Cuando nuestros labios se tocaron por primera vez, no fue un juego ligero ni un impulso momentáneo. Sentí que años de soledad, vergüenza, rabia, frustración, y la injusticia de por qué solo yo había tenido que aguantar, explotaron de golpe y se vertieron entre nuestros labios. El primer beso se interrumpió brevemente, pero el siguiente, después de tomar aliento, fue mucho más largo y profundo. Sentí que en ese beso estábamos poniendo en voz baja todas las cosas que nunca habíamos podido confiar a nadie, sin saber cómo. Nos habíamos ido moviendo hacia la cama, lejos de la ventana. No es que alguien hubiera tirado de la mano del otro, sino que nuestras piernas, que habían estado firmes, se movieron solas en esa dirección. Nos sentamos en el borde de la cama, y luego nos tumbamos lentamente, abrazándonos. Esa noche, no hablamos mucho. En su lugar, confirmamos nuestros sentimientos con la fuerza con la que nos abrazábamos, la respiración temblorosa y la caricia cautelosa en la espalda. Las heridas que habíamos ocultado para poder sobrevivir en la realidad perdieron su escondite y llenaron la habitación. En medio de esas heridas, nos aferramos aún más fuerte a la calidez del otro. Nadie midió cuánto tiempo pasó. Solo una cosa estaba clara al final de esa noche. Ahora ya no éramos solo víctimas que habían perdido a su pareja, sino también personas que claramente habían cruzado la línea del otro, y también sabíamos con demasiada claridad que la responsabilidad de haber cruzado esa línea era algo que debíamos compartir nosotros, no nuestros cónyuges. Una vez que nos entregamos por completo el uno al otro, el ritmo de nuestros cuerpos y la velocidad de nuestros corazones encajaron sorprendentemente bien. Respirábamos juntos y compartíamos movimientos como si hubiéramos sido un solo cuerpo desde hacía mucho tiempo. Ambos estábamos sorprendidos de lo bien que nos compenetrábamos. Al despertar, lo primero que noté no fue el techo, sino la respiración rítmica de la persona que dormía a mi lado. Por un momento,
No supe dónde estaba ni qué hora era. El olor a sábanas desconocidas, un aroma ajeno y el calor que sentía en mi brazo, trajeron de golpe los recuerdos del día anterior. Giré la cabeza lentamente, y vi a Carmen Vega acostada, con los ojos cerrados. Tenía una expresión un poco diferente a la de ayer. Su cara, que había estado tensa, se había relajado. Parecía alguien que había estado estresado durante mucho tiempo, y por fin había descansado profundamente. Volví a mirar al techo. Ahora no tengo ni un solo rincón para justificarme. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza. Me moví ligeramente, y ella abrió los ojos. Nos miramos por un momento. No era la mirada embriagada de la noche anterior, sino la mirada de una mañana sobria. ¿Ha dormido bien? Fui el primero en hablar. Sí, dormí muy bien. Después de mucho tiempo, Carmen Vega respondió brevemente. Por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Luego, ella fue la primera en hablar. ¿Se arrepiente? Era la misma pregunta de la noche anterior, pero el peso de la respuesta era mucho mayor. No, no me arrepiento. La noche de ayer fue muy buena, y sinceramente, esta mañana también es muy buena. Fui sincero. Yo también. Anoche fue genial, y por primera vez en mucho tiempo, dormí muy bien. Sonreímos brevemente. En esa sonrisa no había excusas, ni autojustificaciones, ni adornos. Era simplemente la sonrisa de dos personas que reconocían la línea que ya habían cruzado. Nos duchamos y nos vestimos. Justo antes de salir de la habitación del hotel, nos miramos un momento frente a la puerta. En ese breve contacto visual, parecía pasar a la vez la línea que habíamos cruzado la noche anterior, y la responsabilidad que debíamos asumir a partir de hoy. Carmen Vega sonrió muy levemente y dijo: «La noche de ayer fue un momento muy bonito». Asentí brevemente con la cabeza ante esa única frase. Esa mañana, salimos juntos del hotel, en el ascensor, en el vestíbulo y en la puerta principal. Caminamos con un peso completamente diferente al de los pasos que nos habían traído la noche anterior. Cuando salimos, el aire de la mañana aún flotaba en la ciudad, el efecto del alcohol casi había desaparecido, pero en el centro de nuestros corazones, el secreto que habíamos creado juntos permanecía pesado. Caminamos juntos hasta la entrada de la calle, y nos detuvimos allí. A partir de aquí, debemos ir por separado, ¿verdad?, dije. Carmen Vega bajó la cabeza un momento. Luego me miró y dijo en voz baja: «Sí, a partir de aquí, cada uno debe volver a su sitio. Sí, primero, organicemos lo importante, luego, pensaremos en lo que es bueno para nosotros». Asentí lentamente con la cabeza, como grabando esas palabras en mi mente. Nos inclinamos el uno hacia el otro una vez, y luego caminamos en direcciones opuestas. En el camino de vuelta a casa, mis pasos eran pesados, pero extrañamente firmes. Ahora sabía claramente lo que tenía que hacer. Sin embargo, no ejecuté mi decisión ese mismo día. Durante varios días, fingí que no había pasado nada, imitando mi vida cotidiana. Me senté a comer con mi esposa. Me preparé para el trabajo como de costumbre, y fingí ver las noticias en la televisión después del trabajo. Por fuera, seguí repitiendo mi papel de marido de siempre, pero por dentro, ya estaba saliendo de esa casa paso a paso. Por las noches, al apagar la luz y acostarme, miraba al techo y me repetía la misma pregunta. ¿Podría vivir sin saberlo hasta el final? ¿Podría decirle a mi hija que esta vida matrimonial es una bendición? Y por otro lado, también pensaba, después de más de 20 años, debería cortarlo todo de golpe. Simulé la conversación en mi cabeza varias veces. Cuando elegir el momento, ¿qué palabras usar primero? Si podría hablar con calma hasta el final sin explotar en emociones. Esos días me parecieron más largos que la noche que pasamos en el hotel. Un día, a la hora del almuerzo, visité la oficina de un abogado cerca de mi trabajo. Al revisar los trámites de divorcio, la división de bienes y el tema de nuestra hija, confirmé con mis propios ojos los números y los documentos que tendría que asumir. Cuando mi vaga resolución se convirtió en cláusulas y cifras impresas en papel, pensé: ahora es real, no puedo evitarlo. Una vez que terminé los preparativos, sentí que seguir posponiendo el momento era cobarde. Si era algo que tenía que decir en algún momento, este era el momento. Así que, finalmente, me decidí. Días después de tomar la decisión,
Me senté frente a mi esposa. Sobre la mesa del salón, había 2 sobres de documentos. Uno era el sobre que me había dado Carmen Vega por primera vez, el otro era la carpeta con el informe que recibí de la agencia de detectives. Al principio, mi esposa no mostró ninguna reacción al ver los sobres. ¿Qué pasa? De repente, su voz era la de siempre. Hoy vamos a poner en orden cómo hemos vivido juntos hasta ahora. Deslicé uno de los sobres hacia adelante. Mientras mi esposa abría el sobre, sacaba algunas fotos y miraba los extractos de la tarjeta. Al principio su expresión casi no cambió, pero a medida que aparecían el nombre del hotel, los nombres de restaurantes a los que yo nunca había ido con ella, y los recibos de los días que estuvo fuera de casa, la punta de sus dedos empezó a temblar ligeramente. La cara de mi esposa se puso cada vez más blanca. Elena, solo mira y calla, dije. Mi esposa se quedó en silencio. Sus ojos se movieron de un lado a otro, y finalmente se fijaron en el suelo. Me resultó muy difícil fingir que no pasaba nada. Este es el final de los más de 20 años que he vivido por la familia. Mi voz no temblaba, pero por dentro sentía que algo se rompía. Haré lo posible para que nuestra hija sufra lo menos posible, así que haz tus maletas y vete. Dije con calma. Se acabó. De verdad tiene que ser para tanto. Vete a la mierda, antes de que pierda la cabeza. Mi voz no era fría, sino firme. Sin embargo, en ese momento, mi esposa no derramó ni una lágrima. Eso me resultó aún más amargo. Esa noche, mi esposa hizo sus maletas y se fue a casa de sus padres. Luego, iniciamos los trámites de divorcio. Hubo varios momentos de tensión por la división de bienes, la pensión compensatoria y el tema de nuestra hija, pero yo no levanté la voz. En su lugar, tomé una decisión que nunca antes había tomado, la de elegir la opción que me ponía a mí primero. Mientras tanto, las cosas con Carmen Vega también se desarrollaban rápidamente. En lugar de una explosión emocional, ella le presentó a su marido un plan meticulosamente preparado, fotos de hotel que había recopilado, extractos de tarjeta, rastros de cuentas ocultas, registros de uso indebido de la tarjeta corporativa de la empresa. La compañía inició una investigación interna y, pocas semanas después, el subdirector general renunció a su cargo. Aunque se usó la expresión «por motivos personales», todos los que conocían los detalles sabían la verdadera razón. Al mismo tiempo, se llevó a cabo el proceso de divorcio. Carmen Vega no solo pidió una compensación emocional, sino que se preparó minuciosamente para obtener el máximo reconocimiento de su contribución a los bienes acumulados a nombre de su marido. Pude ayudar mucho en ese proceso. Después de haber dedicado mi vida a leer balances financieros, yo era bueno extrayendo lo que estaba oculto en los números y transformándolo en un lenguaje comprensible, la estructura de bonificaciones de la empresa, las opciones sobre acciones, el valor de las participaciones no cotizadas y el flujo de dinero que había sido desviado a través de varias cuentas. El resultado fue claro. El subdirector perdió su puesto, su prestigio, y tuvo que ceder una parte significativa de sus bienes. Ese día, al salir del juzgado tras escuchar la sentencia, Carmen Vega se detuvo un momento en las escaleras y miró al cielo, luego me dijo en voz baja: «Siento que por fin he encontrado a alguien de mi parte. Es inmerecido lo que dice». Respondí: «No». Ella negó con la cabeza. «Mi marido no estaba de mi parte. Incluso en casa, yo siempre estuve en segundo plano». A partir de ese día, las vidas de las 4 personas tomaron rumbos completamente diferentes. Después de que se finalizara mi divorcio, viví solo y tranquilo en casa, y mi hija ya estaba viviendo su propia vida en la residencia universitaria. Le expliqué todo con la mayor delicadeza posible. Aunque no fuera un padre perfecto, no quería seguir siendo un padre que continuaba con una mentira. Incluso mientras firmábamos los documentos y visitábamos el juzgado varias veces, no rompí el contacto con Carmen Vega. Intercambiamos discretamente las fechas de los juicios y lo que nos decían los abogados, y empezamos a apoyarnos mutuamente, algo que ninguno de los dos había podido hacer con nadie más. Una vez que nuestro divorcio se hizo oficial, ya no tuvimos necesidad de escondernos, nos vimos más a menudo,
comimos juntos, fuimos al cine, y a veces pasábamos tiempo sin decir nada, solo escuchando música en el coche. A medida que acumulamos tiempo, en un momento dado, dejamos de llamarnos la pareja de la pareja infiel, para llamarnos claramente pareja. Lo sorprendente fue que, al pasar tiempo juntos, nuestra química mental y física resultó ser mucho mejor de lo que esperábamos. El ritmo de la conversación, los pequeños hábitos, la temperatura con la que nos mirábamos, e incluso la calidez y el ritmo que sentíamos al acostarnos en la misma cama, encajaban de forma natural. Los dos estábamos más sorprendidos por esto. A menudo decíamos que parecía que éramos personas que habían sido un equipo desde hacía mucho tiempo y se habían reconocido tarde. Pasó un poco más de tiempo. Un día, mientras estaba organizando documentos en mi pequeña oficina recién alquilada, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Carmen Vega. Su rostro parecía un poco más relajado que antes. Era la cara de alguien que se había quitado un peso pesado que había llevado durante mucho tiempo. ¿Puedo pasar? Claro. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa de reuniones, préparé café y plus tazas calientes delante de ella, pero la conversación de ese día fue más caliente que el café. He venido a ordenar algunas cosas, dijo Carmen Vega, abriendo su maletín de documentos. ¿Qué tipo de orden? En lugar de una carpeta gruesa, sacó un sobre delgado y lo puso silenciosamente sobre la mesa. Una vez que el divorcio terminó, ella levantó la taza, la bajó y continuó. Quise hacer un balance de lo que me quedaba a mi nombre, de principio a fin. La miré en silencio. No voy a entrar en detalles sobre si son tierras, acciones, o lo que sea. Lo importante no es la lista, sino el resultado. Ella tomó aire y me miró directamente. Si solo hablamos del resultado, ahora mismo, si me lo propongo, tengo unos 5 millones de euros a mi disposición. 5 millones de euros, el número resonó claramente en mi cabeza. ¿Y por qué me dice esto a mí?, pregunté con cautela. Ella deslizó ligeramente el sobre que había preparado hacia mí. Esto no es un documento de divorcio, dijo ella. Este es un borrador de contrato para el siguiente capítulo de mi vida. Abrí el sobre. Dentro había un borrador de contrato de inversión. Solo hay una cosa que quiero pedirle. Antonio Ruiz. Ella me miró a los ojos y dijo: quiero encontrar a alguien que administre este dinero, no para mi marido, sino para mi propia vida. Ella bajó los ojos un momento, y luego volvió a levantar la cabeza. La estuve observando durante la preparación del divorcio, cómo aguanta en situaciones difíciles, cómo maneja los números, cómo sabe cuándo callar y cuándo presionar. Una sonrisa muy ligera apareció en su boca. Y así lo supe. La persona en la que puedo confiar ahora no es mi marido, sino Antonio Ruiz. Y quiero que esa persona sea usted. ¿Me está pidiendo que le administre ese dinero? Sí, respondió sin dudar. Le confiaré los 5 millones de euros al completo. A cambio, por favor, hágalos crecer lo mejor posible. Nada de apuestas arriesgadas, sino una dirección que me permita tener una vida menos inestable en el futuro. Me quedé mirando el borrador del contrato durante un buen rato. Tuve la certeza al observarle durante un tiempo. Antonio Ruiz, ella añadió, una certeza de que puedo confiar en su ojo para los números y en su juicio para las personas. Solo entonces, levanté lentamente la cabeza. Hay algo que debe quedar claro. Comencé. Dígame. El hecho de que me confíe este dinero no significa que nuestra relación se mantenga gracias a él. La inversión debe ir por un lado, y nuestros sentimientos por otro. Cada uno debe asumir su responsabilidad por separado. Carmen Vega sonrió. Justo esas palabras quería escuchar. Hizo una pausa un momento y añadió: yo tomé esta decisión después de enamorarme de usted, Antonio Ruiz, y no quiero usar ese sentimiento al confiarle este dinero. Yo siento lo mismo, dije. El día que cruzamos la línea juntos, fue una elección basada en la venganza y la soledad. A partir de ahora, quiero tomar decisiones más honestas. No finalizamos todas las cláusulas en ese momento. Sin embargo, en algo estuvimos de acuerdo rápidamente. Este dinero no debe usarse para hundir a nadie, sino que debe ser el dinero que demuestre el tipo de personas que seremos a partir de ahora. Meses después, abrí mi propia asesoría de inversiones a mi nombre.
El cartel no era ostentoso, pero los números que manejaba dentro eran los más calientes de mi vida. Carmen Vega se convirtió en la primera y la mayor inversora de la compañía. En un rincón de la oficina había una pequeña maceta que ella había pedido dejar. Sería bueno tenerla como símbolo del día en que volvemos a empezar, me dijo al dejarla. Seguíamos siendo pareja, pero no éramos una relación que solo se aferraba a las heridas mutuas. Nos esforzamos por ser personas que compartían responsabilidades y creaban algo nuevo juntos. El ritmo de nuestros corazones, la forma en que trabajábamos, y las noches y mañanas que pasábamos juntos, ahora se sucedían en un ritmo familiar y cómodo. Algunas personas podrían juzgar nuestra historia, que los traicionados terminaron cometiendo otra infidelidad, que solo somos el mismo tipo de personas. Tienen razón. No somos personas perfectas, quizás tomamos muchas decisiones equivocadas, pero una cosa estaba clara: vivimos toda la vida dentro de las líneas establecidas por otros, y por primera vez, cruzamos la línea a nuestro antojo, y decidimos que, sobre ese resultado, no culparíamos a nadie más, sino que asumiríamos la responsabilidad en el día de la traición, en el de la venganza, en el del divorcio, en el de la firma del contrato, y en el de volver a tomar nuestras manos. Al final de todos esos días, la cifra de 5 millones de euros no era solo dinero, sino la declaración de una mujer de que a partir de ahora, mi vida la decido yo. Y que un hombre, que había vivido toda su vida mirando solo números, decidiera quedarse a su lado para ver esa declaración. Gracias por ver hasta el final, suscríbanse y denle a me gusta, es gratis.